El pirata negro cubano Diego Grillo, conocido como el Lucifer de los mares, fue un destacado pirata cubano nacido de una esclava africana y un aventurero español en La Habana en 1555. A los 13 años huyó de sus dueños y se unió a los bucaneros españoles que operaban en el mar de las Antillas. Capturado por el célebre pirata Francis Drake en 1572, Grillo impresionó a su captor con su audacia y mirada penetrante, lo que le permitió unirse a la tripulación de Drake y finalmente llevarlo a Inglaterra. En Europa, Grillo ascendió de rango y luchó bajo los nobles ingleses, ganándose el favor de la corte británica. Tras la muerte de Drake, Grillo volvió al Caribe con Cornelio Halls, conocido como Pata de Palo, y llevó a cabo una serie de saqueos exitosos contra los navíos españoles. En 1607 emboscó y capturó un convoy de 6 fragatas españolas cargadas de tesoros en la bahía de Nuevitas, en Camagüey. Tras este último golpe, Grillo desapareció del Caribe y su paradero exacto quedó en la leyenda. Algunos dicen que regresó a Londres para disfrutar de su fortuna. Otros cuentan que fue ahorcado por los españoles en 1621, mientras que otros sostienen que se retiró a una localidad en la costa norte de la isla de Cuba, en la que más tarde sería la provincia de Las Villas. Según estas versiones, vivió hasta los 82 años y tuvo 6 hijos con una mujer local, manteniendo su verdadera identidad en secreto hasta su muerte, que pudo suceder en 1624. La historia del Robin Hood cubano. Ramón Arroyo y Suárez, el célebre Arroyito, jamás manchó sus manos de sangre y tuvo un sentido rudimentario de la justicia social. Lo que robaba a los ricos se lo repartía a los pobres con la generosidad de un millonario chiflado. El 28 de septiembre de 1928, Arroyito, con otros 5 reclusos, debía ser trasladado desde la cárcel de La Habana, en el Castillo del Príncipe, al presidio modelo de la Isla de Pinos. Pero Arroyito ni sus compañeros llegaron a conocer la prisión pinera. Sus hazañas fueron llevadas al cine, la música y las décimas campesinas. Se creó mucha ficción alrededor del personaje, pero quienes contaron sobre su vida aseguran que su rebeldía era perenne. Y era cierto que lo que robaba lo repartía a los pobres, aunque él viviera en la peor miseria. El mulato cubano que fue alcalde de París, Severiano de Heredia, nació en Matanzas en 1836 y a los 10 años se radicó en Francia. Llegó a convertirse en alcalde de París. Era un hombre de ideas progresistas. Se casó en París el 3 de noviembre de 1868 con Henriette Jenner y tuvieron 2 hijos. Al retirarse de la política, se dedicó a la historia de la literatura y participó en el primer Congreso francés por los derechos de las mujeres en 1878. En París hay un edificio en el distrito 17 que lleva el nombre del mulato cubano Severiano de Heredia. La marquesa del Parque Central. Como el Caballero de París, también existió un personaje de sangre azul de alcurnia y abolengo. Se hizo popular por su figura rolliza y jacarandosa. Llamaba poderosamente la atención de cualquier transeúnte debido a su desparpajo y modo de vestir. Su nombre, Isabel Beitía, una mulata de baja estatura con gran sentido del humor. Andaba con un sombrerito de velo y se abanicaba como queriendo acentuar su imaginario origen aristocrático. Era una mujer muy pícara y además muy fina, siempre vociferando su nobleza y linaje de cuna. Nadie supo en qué circunstancias perdió la razón. Vivió siempre en un paraíso imaginario de emociones, anécdotas, frases y símbolos. Formó parte indisoluble de la rica historia de la Isla Grande, siempre recordada como la marquesa del Parque Central. En los años 50 deambulaba por las calles habaneras un pintoresco personaje apodado Valentino I, emperador del mundo. Vestía con orgullo un viejo y estropeado uniforme del ejército, con entorchados, y en su pecho brillaban varias medallas. La gente se amontonaba a su lado mientras se subía a un banco y con lenguaje desordenado comenzaba a narrar anécdotas ilusorias a sus entrevistas secretas con el Papa, el secretario general de la ONU, Einstein y otros personajes que se le ocurrían, según él, para poner paz en el mundo. Su verdadero nombre era Antonio Álvarez Valeriano. Pasó a formar parte de la cultura popular en los años 50 y es recordado hasta los días de hoy como el emperador. Carlos Manuel de Céspedes del Castillo, nacido en 1819 en Bayamo, Cuba, se convirtió en una figura central en la lucha por la independencia de Cuba del colonialismo español. Tras estudiar Derecho en La Habana y España, regresó a Cuba y comenzó a oponerse al control español. En 1868, de su plantación, la de Majagua, liberó a sus esclavos y proclamó la independencia de Cuba, dando inicio a la Guerra de los 10 años.
Fue elegido presidente de la República de Cuba en armas en 1869, pero enfrentó desafíos y dificultades, incluyendo la ejecución de su hijo por las fuerzas españolas. Depuesto por los revolucionarios en 1873, murió al año siguiente durante un asalto español. Sin embargo, su lucha por la independencia prevaleció y en 1898 España finalmente cedió el control de Cuba. Hoy, Céspedes es recordado como el padre de la patria en Cuba, un símbolo de libertad y resistencia. Tomás Estrada Palma fue el primer presidente de la República de Cuba, ocupando el cargo desde el 20 de mayo de 1902 hasta el 28 de septiembre de 1906. Nacido el 9 de junio de 1835 en Bayamo, Cuba, fue también una figura prominente en la Guerra de Independencia de Cuba contra España. Estrada Palma había formado parte del movimiento insurreccional capitaneado por Carlos Manuel de Céspedes, alcanzando el grado de general. No era la primera ocasión en que se alzara con este alto cargo, ya que había sido designado presidente de Cuba en armas el 29 de marzo de 1876, siendo innegable su valor por recuperar el sentimiento revolucionario. Un año después, desplazándose hacia Bayamo, es sorprendido y apresado por tropas españolas que le trasladan al Castillo de Morro y más tarde a España, donde permanece en prisión hasta la firma de la Paz de San Juan, antes de convertirse en presidente. Estrada Palma pasó un tiempo en los Estados Unidos, donde trabajó como profesor y también recaudó fondos y apoyo para el movimiento independentista cubano. Después de la muerte de José Martí en 1895, asumió el liderazgo del Partido Revolucionario Cubano. Su presidencia estuvo marcada por importantes desafíos como la relación con Estados Unidos y la gestión de la economía cubana. Su gobierno se vio afectado por acusaciones de fraude electoral en 1906, lo que provocó protestas y finalmente la segunda intervención de Estados Unidos en Cuba. Estrada Palma y su gobierno renunciaron en septiembre de 1906. Murió en 1908 en Oriente, Cuba. Esta es Julianne Koepke, de 17 años, quien en 1971 fue succionada de un avión que fue alcanzado por un rayo. Cayó a 2 millas del suelo, totalmente amarrada de su asiento, y logró sobrevivir 10 días en la selva amazónica. Koepke encontró un barco atracado en uno de los ríos del Amazonas con el tanque de combustible totalmente lleno, y ese fue el que utilizó para limpiarse las heridas y quitarse las larvas de los brazos. De los 93 pasajeros y tripulación, Julianne fue la única sobreviviente del accidente del vuelo 508 de Lanza el 24 de diciembre de 1971. La celebración del Día del Padre surge en los Estados Unidos en el año 1910, cuando la activista sonora Smart Dude, originaria del estado de Washington, fue inspirada durante un discurso por el Día de las Madres. Ella se percató de que en los Estados Unidos no existía un día que exaltase la labor paterna, por lo que encaminó todos sus esfuerzos para que se reconociera al menos un día al año y así homenajear a los padres. Henry Jackson, padre de Sonora, se había hecho cargo de la crianza y la educación de todos sus hijos luego que su esposa falleciera, dando a luz a su 6º hijo. Y no fue hasta el año 1966 cuando el presidente Lyndon Johnson hizo oficial la declaración del Día del Padre por decreto presidencial. Y la fecha quedó pautada para el tercer domingo de junio de cada año. Felicidades para cada padre en su día a los seguidores del hombre del pelo blanco. Gracias.